Bueno, buenas tardes. A continuación voy a explicar el ciclo de arranque con recalentamiento en una tabla Excel. Esto está automatizado. Esta tabla Excel es un sistema automatizado para el ciclo de arranque con recalentamiento. Desde un principio nos dan unos valores iniciales, unos datos de entrada. Tenemos la temperatura, las presiones y la potencia. La potencia, la temperatura T3, perdón, la temperatura 3, temperatura 5, presión 3 y presión 5 y la presión 6. Aquí está la potencia. Esta potencia es la potencia total que genera el sistema, que son 5000 kilovatios. Tenemos la tabla de variables. Bueno, vamos a empezar hallando la tabla de variables. ¿Cómo se halla? Bueno, insertamos la función buscar B, como hago en la barra aquí de fórmulas, insertamos función buscar B, y en el valor buscado insertamos la presión 6, que son los 10 PSI. Vamos a acá para que vean. Bueno, aquí el valor buscado son los 10 PSI. La matriz o tabla buscada, la tabla A5. O sea, toda la tabla A5 introducimos toda la tabla, toda la matriz. El indicador de columna para el valor de B es el 3. Y allí tenemos nuestro valor de B. Para S3, insertamos nuevamente la función buscar B y en valor buscado colocamos 600. El valor buscado es 600 esta vez. La matriz es esta que tenemos a la derecha, a la izquierda, perdón. Toda esta tabla que tenemos aquí, que vimos con anterioridad, que era la tabla de búsqueda o el motor de búsqueda que hicimos para que nos facilitara la búsqueda de los datos. El indicador de columna es el 3 y el rango es el 1, y así tenemos nuestro valor de S3. Para SF, nuevamente insertamos función buscar B, tenemos nuestro valor buscado, que en este caso es F6, que es 200, es la presión 5, son 200 PSI. La tabla A5, toda la tabla que tenemos acá que ya hemos visto antes, insertamos toda la tabla y el indicador de columna para SF es el 8. El indicador de columna. Y así tenemos nuestro valor de SF. Para HFG, bueno, nuevamente insertamos función buscar B. El valor buscado es la presión 6, son los 200 PSI. Nuevamente insertamos la matriz, la tabla A6, A5, perdón, toda la tabla que vimos, y el indicador de columna en este caso es el 9. Y tenemos nuestro valor para HFG. Para X4, bueno, para X4 primero hay que hallar los valores de SFG y el valor de SF que ya hemos hallado. Entonces primero vamos a hallar los otros. Vamos a pasar primero con S4. S4 va a ser igual a S3. Como lo vemos aquí, S4 es igual a S3. Y SFG, nuevamente insertamos función buscar B. El valor buscado introducimos los 200 PSI, la presión 6, nuevamente la tabla A5 y el indicador de columna en este caso es el 12. Y ahí tenemos nuestro valor de SFG. Para el valor de HF, ¿cómo la hallamos? Insertamos nuevamente función buscar B. Haremos paréntesis, bueno, aquí el valor buscado nuevamente son los 200 PSI, o sea, la presión 6, nuevamente la matriz o la tabla A5E, y en este caso el indicador de columna es el 8. Así tenemos nuestro valor de HF. Ahora sí, para hallar
Para hallar x4, solamente aplicamos esta fórmula que es S4 menos SF, todo esto sobre SFG. Si tenemos X4, si tenemos nuestro valor de 0,986549. Bueno, también podemos, bueno, con algunos de estos datos, podemos pasar a la tabla de recalentamiento o podemos hallar algunos datos que ya son posibles hallar en la tabla de los estados, que es esta que estoy señalando aquí. Bueno, como vemos, vamos a probar para qué hicimos esta tabla que tenemos a la derecha, que es la tabla de búsqueda o motor de búsqueda, con los datos que nos dieron. Desde un principio podíamos hallarlo. Por ejemplo, aquí tenemos el estado 3, en el estado 3 nos dieron la presión y nos dieron la temperatura. Y bueno, para esto vamos a hallar la entalpía. Y tenemos que insertamos la función buscar B y función buscar, perdón, de esta se puede hacer de dos maneras, la función buscar y la función buscar B. Vamos a ver esta con la función buscar, ¿cómo es? Bueno, insertamos la función buscar, aquí vamos a aceptar, y en el valor buscado, que es la presión en este caso, son 600 psi, que el valor de comparación va a ser toda la tabla, va a ser toda la columna, perdón, toda la columna en azul, toda esta columna en azul es la tabla de comparación y el vector resultado para este caso, para la entalpía, va a ser toda la columna de H, toda la columna intermedia de esta tabla. Y así tenemos nuestro valor. También se puede hacer de otra forma, que es la forma con la función buscar B. Vamos a probar aquí con cualquiera de las dos. Bueno, vamos a ver si estamos igual, buscamos la función buscar B y le damos acá en función, insertar función. Y el valor buscado, bueno, en este caso el valor buscado sería los 600, la presión de 600, la matriz o tabla. Bueno, en este caso tendríamos que insertar toda esta tabla, insertamos toda la tabla hasta el final. Bueno, y para el indicador de columna, como estamos hallando la entalpía, es el indicador de columna 2, porque contamos de izquierda a derecha 1, 2, aquí tenemos en toda la columna de H la entalpía, la que queremos hallar, y tenemos nuestro valor. Y bueno, aquí colocamos el rango 1, para que sea un valor verdadero, y tenemos nuestra entalpía para el estado 3. Lo mismo es para el estado 5, porque en el estado 5 también nos dieron unos datos que fue la presión y fue la temperatura. Pero vamos a ver, por ejemplo, con el estado 5, vamos a ver la entropía, porque es igual, se busca de la misma forma. Insertamos la función buscar, le damos aquí en insertar función, le damos a aceptar aquí, y vemos que el valor buscado en este caso son 200. ¿Por qué 200? Porque en el estado 5 la presión es 200. En el vector de comparación vemos que sigue siendo toda la columna en azul, que es toda la columna de la presión. Y el vector resultados es esta columna que aparece con amarillo, que es la columna S, que es la columna de la entropía. En el caso anterior hallamos la entropía, por eso fue toda esta tabla. Y si fuera con la función buscar B, eh, eh, el indicador de columna sería el 3, porque es la columna 3 donde vamos a hallar, donde se encuentra el valor de la entropía. Bueno, le vamos a aceptar y tenemos nuestro valor. Bueno, vamos a probar, por ejemplo, con el estado, vamos a hallar la entalpía del estado 6. Pero bueno, para eso hay que hallar hay que hallar la entalpía del estado 1, entonces vamos a hallarla.
Bueno, la estalpía en el estado 1 nuevamente insertamos función buscar B. En la función, el valor, la presión. En el valor buscado insertamos la presión de 10 PSI. En la tabla o la matriz insertamos toda la tabla A5E, que es toda la tabla esta que ya hemos hallado, que ya habíamos visto antes. Perdón, que habíamos visto antes. Y el indicador de columna en este caso va a ser el 8 y el rango es 1. Y tenemos nuestro valor de la entalpía. Para el estado 2 sería a través de esta fórmula, que es igual vemos que es igual al valor de B. El valor de B todo se multiplica por la temperatura, que soy 600, menos la presión 6, que son los 10 PSI. Esto se multiplica por 1 entre 5 más 404 más K3. K3 en este caso viene siendo la entalpía del estado 1, que hemos hallado con anterioridad. Y ahí tenemos nuestra entalpía del estado 2. La del estado 3 la habíamos hallado, la del estado 4 se halla de la siguiente forma, a través de esta formulita, que es igual a HF más F15. F15 en este caso, como vemos, es X4. Y esto se multiplica, todo eso lo multiplica, bueno, todo no se multiplica por HFG. Y ahí tenemos nuestro valor del estado 4. El estado 5 ya lo habíamos hallado, y el estado 6 también lo habíamos hallado con anterioridad. Vamos a ver la entropía para el estado 1. Bueno, insertamos nuevamente la función buscar B. La presión va a ser el valor buscado, que es la presión 6. Nuevamente introducimos la tabla A5E, que ya hemos trabajado, que ya habían visto. El indicador de columna va a ser el 11. Y ahí tenemos nuestro valor de la entropía. Para el estado 2 va a ser igual. Para el estado 3 es igual al estado 5 que hallamos. Y el estado 6 es igual al estado 5, y el estado 4 es igual al estado 3. En el estado 5 ya vimos cómo se hallaba, y se halla, para hallar el estado 3 se halla de la misma manera. Recordemos, vemos aquí, insertamos la función buscar. El valor buscado en este es la presión 3. En el estado 3 la presión son 600 PSI, como vemos en la tabla de la barra de fórmulas. Y el vector de comparación siempre va a ser esta columna que tenemos aquí, esta columna de azul, que es la presión. Y el vector de resultado, en este caso, como estamos viendo la entropía, es toda la tabla de S. Y tenemos nuestro valor de la entropía. Bueno, entonces también ya podemos hallar la tabla de recalentamiento, los datos de la tabla de recalentamiento. Vemos, aquí tenemos S5. S5 va a ser igual a la entropía del estado 5. Y tenemos nuestro valor. Y para X6 se halla con esta fórmula. Pero tenemos que hallar primero los valores S6, SF y SFG para hallar este valor. Entonces vamos a empezar con S6, que S6 va a ser igual a S5, y S5 dijimos que era igual a la entropía en el estado 5. Y para SFG insertamos la función buscar B. Vemos que el valor buscado es la presión 10 PSI, que es la presión en el estado 6, en el estado 6. Y la tabla o la matriz que vamos a insertar es la tabla número A5E, que habíamos visto, y el indicador de columna en este caso es el 11.
y así tenemos nuestro valor de SF. Para el SFG, bueno, o sea, ya es prácticamente de la misma manera. Insertamos la función buscar B. Nuevamente es el mismo valor buscado, que son los 10 PSI, presión 6. Nuevamente la misma tabla A5, en este caso el indicador de columna es el 12. Y para HFG, nuevamente es casi igual. Insertamos función buscar B, nuevamente los 10 PSI de la presión 6, nuevamente la tabla A5E, toda la tabla A5E, recordemos toda la tabla A5E, el indicador de columna en este caso es el 9. Vamos a ver acá, tabla A5E. El indicador de columna es el 9, porque aquí, como vemos en el 9, se encuentra H en la columna 9. Si contamos de izquierda a derecha, la 9 es la HFG, y la HFG es la columna que vamos a buscar, la que nos interesa en este momento, en este preciso momento. Y así tenemos nuestro valor. Con estos datos ya podemos hallar el X6, y el X6 se halla de la siguiente forma, que es S6 menos SF entre todo eso, entre SFG, y así tenemos nuestro valor de X6. Bueno, entonces hallamos las potencias, la Q de entrada y todo esto en esta tabla que tenemos en esta tabla. Empecemos por K5, Q primario. El Q primario bueno, vemos el Q primario. El Q primario está dado por el estado 3 menos el estado 2. Así tenemos nuestro Q primario. Para el Q de recalentamiento está dado por el la entalpía del estado 5 menos la entalpía del estado 4. Para valor de M punto, para el W neto. Para el W neto me salté W neto. Para el W neto primero hay que hallar los valores de los Q de entrada y Q de salida. Entonces vamos a hallar todo esto primero para pasar nuevamente a W neto. Pero para el Q de entrada tenemos que es igual a la entalpía del estado 3 menos la entalpía del estado 2, entre paréntesis, más la entalpía del estado 5 menos la entalpía en el estado 6. Así tenemos nuestro valor Q de entrada. Y para el Q de salida tenemos que está de la siguiente forma, que es la entalpía en el estado 6 menos la entalpía en el estado 1. Tenemos nuestro valor. Ya que estamos, podemos hallar el valor de la adición, Q de adición. Vamos a hallar lo que nos faltaba, que era el W neto y el M punto. Para hallar el W neto, se resta el Q de entrada menos el Q de salida, y tenemos nuestro valor W neto. Para hallar M punto, se divide la potencia total que genera el sistema del ciclo de recalentamiento, que son los 500 kilobytes, entre el W neto. Entonces se multiplica por 0,9478.2 entre 1, y así tenemos nuestro valor de W neto. De M punto, perdón, ya el W neto lo vimos allá, el valor de M punto. Entonces ya podemos hallar el Q de adición. El Q de adición está dado entre el M punto que habíamos hallado ya por el Q de entrada. Ahí tenemos nuestro Q de adición de entrada. Para el Q de adición de salida tenemos que estar dado por el M punto por
el Q de salida, el valor de Q de salida. Así, tenemos nuestro valor de Q de adición de salida. Bueno, y para hallar la eficiencia del sistema, como habíamos visto, para hallar el Q del sistema, la eficiencia del sistema, perdón, se inserta la fórmula, vamos a verla aquí, la fórmula que es 1 menos Q de salida sobre Q de entrada, y así tenemos nuestro valor. Este valor que está aquí, vamos a verlo, este valor que está aquí es para una presión de recalentamiento de 200 psi. Aquí tenemos la fórmula en la barra de fórmula que es 1 sobre 1 menos el Q de adición de salida entre el Q de adición de entrada. Y así tenemos nuestro valor de la eficiencia. Esta eficiencia está dada para una presión de recalentamiento de 200. Pero veamos si vamos a ver qué pasa si la cambiamos. Vamos a ver que ella alcanza su máximo valor de eficiencia en los 325 psi. Vamos a cambiar aquí el valor para ver 325. Le damos enter y allí tenemos nuestro valor. Aquí tenemos nuestro valor que es 28,8. En este caso 28,8. Esa es la máxima eficiencia alcanzada por el sistema. Esta eficiencia es para una presión de recalentamiento de 325 psi, mientras que la anterior era para una presión de 200. Vamos a cambiarla nuevamente para que vean cómo cambia la eficiencia. Estamos 200 y vemos que para una presión de recalentamiento de 200 tenemos una eficiencia del sistema de 27,90%. Y esto sería todo del ciclo de recalentamiento, del ciclo de Rankine con recalentamiento.